noches, buen fin de semana. Bienvenidos a las llamas. Bienvenidos al sufrimiento. Bienvenidos a este lanzamiento aquí en Solo para Ignorantes hoy. Bienvenidos al universo de Madcast. Bienvenidos con mi amigo el demonio. Sean todos ustedes bienvenidos al universo de Madcast, ya este super hiper mega lanzamiento en el que estamos compartiendo hoy con un amigo de siempre, con un hombre de la casa, con el guerrero preferido de los micrófonos de Madcast, un hombre que solo ha hecho su historia, su destino, se ha forjado en las fauces más fuertes de las bestias más agresivas, con una buena espada a punta de golpes y candela. Les presento, señoras y señores, al señor Legati. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos, Nacho? Bienvenido, Bienvenido señor a toda la Legati. audiencia. ¿Cómo está usted? Bien, estoy muy contento, muy emocionado, como ya lo he hablado anteriormente. Estamos el día de hoy a punto de lanzar mi segundo libro y ahora con el título de Mi amigo el demonio, y pues sin duda ha sido una travesía poder llegar al día de hoy, ya que la última vez que publicamos un libro fue hace ya 2 años, fue en el 2000, no, hace 3 años. En el 2020 lo ¿Tanto ha publicamos, pasado? Sueño con una No, no puede bestia. ser. Ya pasó tiempo. Y parece que fue Y ayer apenas. exactamente. Y fue debido a que Parece que fue le tomé ayer. mucha seriedad a este libro. O sea, tampoco quiero decir que me aventé 3 años escribiéndolo, porque no. Pero fue todo un proceso de investigación y fue todo un proceso de tratar de juntar las piezas de este rompecabezas de la historia del mundo antiguo, basado en textos también apócrifos y antiguos, para poder llevar a cabo esta gran historia de ciencia ficción que el día de hoy vamos a compartir con toda la raza. Bueno, buenísimo. Pues fue, por ahí me botaban un dato desde la oficina el 21 de diciembre. Fue cuando, no sé, el 21 de diciembre me pusieron, pero no me pusieron si fue cuando llegaste a la editorial, o cuando publicamos, o cuando nos reunimos, no me acuerdo, ¿no? ¿Estás bien? Te veo como inquieto, pequeño. Sí, pues, ando emocionado, o sea, aparte hace un chorro de calor aquí, pero ya ahorita ya prendí el aire acondicionado. Sí. Es que ya me está pegando el infierno del libro que estoy a punto de publicar, No, sobre porque todo porque estás en llamas ahí. El calor es porque estás en sí, llamas. Si güey, ves la transmisión, está en llamas, maestro. me pusiste el fuego aquí al lado, ¿verdad? Ya lo vi, Y debajo con tuyo razón. también, ahí estás en llamas, hermano. Es que justamente existe un pequeño nerviosismo de tratar de exponer Ah, ok, sí, esta sí. historia, Tú llegaste, porque llegaste en febrero del 2020 y en diciembre del 2021 estábamos ok, dos publicando el libro. años, Sí, señor. fueron 2 años Así es. entonces, ok. Sí, 2 años, pero de todos modos es mucho. Habíamos quedado que iban a ser tres libros en un año, pero debido al esfuerzo que hicimos con esta historia, ahora sí que lo fuimos posponiendo para que pudiéramos presentar la mejor de las historias. Y creo que el resultado ha sido muy bueno, la verdad. Me consta que sí. Me consta que el resultado es fantástico. Es un librazo, hermano. La verdad, es una historia muy interesante que ahora vamos a entrar en las postrimerías de por qué escribes una historia así, ¿no? Es decir, qué es lo que fue lo que se te metió en la cabeza. Un momentico, que si se cayó el Facebook, no, tranquilo, que ya seguimos transmitiendo en Facebook. Fue que se cayó un momentico, pero un momento. Vale, vale. No, no pasa nada, no pasa nada. El show debe continuar, compadre. No, 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 pero ya estamos ahí. Ya vuelve ahí el en vivo de Facebook que estaba programado para. Siempre emitimos un poquitito, pero esta vez vamos de largo completo. Entonces, Perfectísimo. ¿vale? Bien, muy bien. Entonces ya estamos retomando ahí. Bien,
Pues sí, ahora vamos a hablar de nuevo por qué se te ocurre esta historia, ¿no? ¿Por qué la traes a colación y por qué comienzas a escribir sobre este tema? De hecho, comencemos por ahí, querido amigo Legati. Si puedes, no sé si puedes bajar tu cámara un poquito, porque tienes un poco de aire más arriba que abajo. A ver. Eso es, muchísimas gracias. ¿Está? École, ahí está perfecto. Sí, sí, Es sí. que quiero que se vea el de Volver al Futuro. Me gusta mucho mi póster de Volver al Futuro, Bueno, pero hoy güey. el protagonista eres tú, así que vamos Vale, a... vale. Bueno. Bien, entonces, Juan, ¿por qué después de haber escrito Sueños de una bestia, que trataba, es una historia de un futuro distópico en donde pues tenemos las aventuras de esta clase de asesino, tenemos ese contacto con la mitología mexica y con la mitología mexicana, ¿verdad? La aventura de los niños, ese libro que es una fantasía, es un universo completo que de hecho, ahí como spoiler, pues va pa serie animada también, ¿no? Estamos trabajando fuertemente en eso. Después de haber escrito esa tremenda pieza, ¿por qué te vas? ¿Por qué te llama la atención? ¿De qué agujero te comienza a susurrar el fuego, el demonio? ¿Cómo es que te llaman las huestes infernales para que comiences con este tema? ¿De dónde te causa la inquietud? Sí, bueno, primero que nada, cuando hice Sueños de una Bestia es porque siempre me ha llamado la atención hablar acerca de lo que sigue después de la muerte. Es una pregunta que a veces me quita el sueño y tratar de hacer la Divina Comedia en versión de la cultura mexica, de Latinoamérica, de hablar del Mictlán, de las 9 pruebas del inframundo y los acontecimientos de un universo paralelo, era algo que me apasionaba y me sigue apasionando porque cabe destacar que Sueños de una Bestia es la primera parte de esta trilogía. Y nos vamos ahora totalmente damos un giro de 180 grados para hablar un poco acerca de la historia de la humanidad, porque es algo que me llama mucho la atención, ya que si nos ponemos a reflexionar un poco acerca de la sociedad en la que vivimos, está basada en mentiras. El mundo en el que estamos viviendo actualmente es una gran red de mentiras y lo vemos con ejemplos muy sencillos en el cual la gente sigue creyendo que Cristóbal Colón fue la persona que descubrió América en octubre de 1492. Seguimos creyendo que, por ejemplo, aquí en la zona de México, seguimos creyendo que el rostro de Miguel Hidalgo es el rostro verdadero o que los niños héroes fueron reales. A nivel mundial seguimos creyendo que Hitler murió en Alemania cuando en realidad murió en Argentina y los nazis se fueron a trabajar con la NASA en los Estados Unidos, que fueron ellos quienes ayudaron a llegar al hombre a la luna. O sea, existen demasiadas mentiras en nuestra historia y nosotros nos la creemos porque así nos lo han inculcado desde pequeños. Y me acuerdo mucho de una frase de Friedrich Nietzsche que decía que si tú solamente escuchas la versión de Caperucita en la historia de Caperucita Roja, tú siempre vas a creerle a Caperucita y nunca vas a escuchar la versión del lobo. Entonces eso me puso a reflexionar de que tal vez la historia en la que hemos creído durante mucho tiempo no es más que pura mentira. Que al final de cuentas, como decía mi compadre de la canción, ya lo pasado, pasado, pero yo creo que si nosotros algún día llegamos a descubrir la verdad que es cruda y va a ser servida en un plato frío, vamos a despertar y vamos a descubrir cosas que a la gente que no quiere que esta verdad se sepa, porque prácticamente crearía un caos y la sociedad en la que vivimos colapsaría de muchas formas, sería algo inevitable y tal vez nuestra sociedad podría corromperse a tal grado de llevarnos a la extinción debido a las divisiones que hemos creado poco a poco, con dogmas y políticas, ideologías y demás. Entonces, todo esto que acabo de comentar está globalizado en la historia que quiero presentar el día de hoy, porque es fascinante cómo puedes tú conectar los hilos de la verdad
de la historia y más del mundo antiguo, que se me hace algo fascinante. Pero sí, es por eso, compadre. Bueno, muy bien, entonces ya la tenemos clara, ¿no? Viene una inquietud por la verdad, por romper un poco esa cultura hegemónica del conocimiento, ¿no? Y hablar de cosas que aparentemente son verdades a voces, pero que nadie está dispuesto a representar, ¿no? Es decir, todos sabemos, por ejemplo, por mera lógica, que todo el presupuesto que se está gastando en la guerra de Ucrania, digamos, podría fácilmente ser destinado para programas que contribuyeran a erradicar la hambruna, ¿no? O a mejorar tierras, o a purificar el agua, etcétera, etcétera. Sin embargo, se gastan billones en la guerra. Todo el mundo lo sabe, pero nadie dice eso, ni nadie opina nada al respecto, ¿no? Entonces, entiendo por dónde viene el concepto. Está muy bien. Pero, ¿por qué escoger a los demonios? ¿Por qué escoger esta simpática dicotomía entre el bien y el mal? ¿Y por qué escoger esta mitología para hacer escudo de la verdad? Porque simplemente cuando tú descubres la verdad, te liberas de la oscuridad. Y es como, yo siento que el verdadero reto de hoy en día de luchar no es contra unos seres malvados o unos demonios, tal cual. Yo creo que el verdadero problema de la sociedad actualmente es la ignorancia. Actualmente la juventud está padeciendo graves casos del famoso déficit de atención y eso se debe al uso excesivo y adicción que generan los celulares. Literalmente poseemos la información del mundo en la palma de nuestras manos con los celulares y decidimos simplemente perder el tiempo y ver TikToks. Saludo a toda la audiencia de TikTok. Sí, Pero, o sea, a lo que saludos a voy todos es de los que, TikTokers, sí. o sea, no quiero sonar tan hipócrita porque estamos utilizando las redes sociales, ¿verdad? Pero al final depende de ti la manera en la que quieras utilizar los medios en los que te estás desarrollando para ser la mejor versión de ti. Y actualmente yo creo que el verdadero problema, el verdadero mal, si le queremos llamar de esa manera, porque el bien y el mal, pues siempre es un conflicto de ideas entre Maquiavelo, Rousseau, Mewtwo de Pokémon y Spider-Man, que por ahí hice un video acerca explicando de eso, es el verdadero terror que me provoca a mí acerca de las generaciones de ignorancia. Porque cuando llegamos al punto de perder esta motivación de querer aprender algo nuevo y cuando perdemos esta necesidad de tratar de entender por qué funcionan las cosas, es cuando la sociedad se va a ir por declive. Y es lo que está pasando actualmente. A la gente ya no le importa el saber por qué, simplemente van por la vida sin preguntarse cómo es que funcionan las cosas y cómo es que ellos pueden mejorar inclusive la sociedad. Solamente buscan ser famosos, solamente buscan el egocentrismo y el narcisismo, que una vez más no quiero caer en la hipocresía porque pues el día de hoy está mi nombre prácticamente ahí plasmado, yo publicando este libro. Al final de cuentas, esto que quiero presentar el día de hoy, esta historia que nos llevó más de 2 años, es porque hice una investigación exhaustiva para tratar de entender cómo probablemente, y es que lo quiero asegurar a mi propia ideología, fue que se formó este mundo, el origen de la humanidad, cómo fuimos creados nosotros. Y cuando nosotros hablamos de la creación del ser humano, pues nos remontamos a la ideología de un ser divino, de un Dios omnipotente, el cual es perfecto. Y si algo debemos de entender es que la perfección es algo inalcanzable y que si creemos que un ser divino lo puede llegar a obtener es porque nosotros nos hacemos menos y sin caer tanto en ideologías de dogmas, de religión, tal vez podemos presentar esta idea de que nosotros fuimos creados por un propósito, pero no el propósito que nos han hecho creer. Y es por eso que se presenta este libro. Cuando yo hablo del título, Mi amigo el demonio, es porque quiero explicar que no solamente porque digamos la palabra demonio ya es algo malo, ya es algo negativo, y inclusive eso hace que el título sea atractivo porque la gente dice, ah, cabrón, mi amigo el demonio es algo malo, ¿no? Y es lo que quiero justamente explicar. O sea, humanizar o tratar de explicar por qué nosotros hemos tenido esta mentalidad de que los malos son los buenos y los buenos son los malos. Y es porque simplemente se ha manipulado la historia a través del tiempo. Y esta persona, o bueno, este líder de los ángeles caídos, Semyasa,
nos lleva a sus memorias para explicarnos cómo fue el origen del todo, el origen de la humanidad, cómo fuimos creados, el propósito de nuestra vida, el propósito de su misión en este mundo, y todo eso viene en el libro, tratando de explicar desde una forma de ciencia ficción, pero cobijado con una verdad que puede esconderse entre páginas. Muy bien. Bueno, pues vamos entonces. Yo entiendo lo que estás diciendo. Ahora vamos a entrar en una diatriba del bien y del mal, ¿verdad? Pero primero yo quiero empapar, quiero empalagar, quiero dar un brochazo de sabor. Así como cuando uno está haciendo una buena carne y le pone con la brocha la salsa barbecue o otro adobe. Quiero hacerlo y quiero hacerlo precisamente, si me lo permites, parafraseando y leyendo un fragmento, el primero que vamos a leer esta noche del libro, para que quienes nos están escuchando en este momento, todos los amigos en YouTube y todos los amigos en TikTok, pues vean para dónde va el agua al molino y de dónde es que viene ese olorcito a ceniza chamuscada y a alma humeante, ¿no? A almas ahumadas que tenemos por aquí, ¿te parece? Échalo, échalo. Bueno, ahí va. Vamos a ver. En todo caso, perdonen, ¿no? No. Voy a tratar de hacer completamente fiel, ¿no? Y que mi voz represente lo que es. Tú eres un demonio. Eres de aquellos que traicionaron a Dios y después fueron enviados al infierno. Fueron estas palabras las que hicieron que mi nuevo amigo comenzara a reír a carcajadas mientras se limpiaba su boca, llena de sangre y entrañas. Tras contener sus burlas y limpiarse un poco, el demonio tomó asiento junto a los cuerpos desmembrados y me invitó para acompañarlo. Te equivocas. El infierno está vacío, amiga mía. Los verdaderos demonios se encuentran aquí en la tierra y son aquellos llamados ángeles que ustedes adoran. La humanidad fue sometida a un entorno y un interno engaño. Muy pocos algún día descubrirán. Hicieron religiones de un libro antiguo que fue escrito por los asesinos que exterminaron a todos mis hermanos caídos. Mi raza solo buscaba la libertad y al final fuimos masacrados por aquellos que predicaban la paz. Esta es la maldita razón por la cual me río a carcajadas cada vez que alguien me llama demonio. No soy yo un demonio. Solo soy uno de los pocos sobrevivientes de mi especie. No recuerdo cuándo fue la última vez que conté mi historia. Tal vez seas tú la elegida para correr la voz de la verdad. Dime, amiga mía, ¿crees estar lista para la verdadera historia de tu mundo? Wow. ¿Algo? Vámonos. Y esa parte, fíjate que obviamente la idea de poder narrar las memorias de Qué un bueno, ángel qué, caído. qué buen texto, qué fantástico. Uf, se me, Gracias. se me erizó la barba. Sí, no, pues yo perdí el cabello ya en el proceso de hacer ese libro. Sí, me refugié mucho en cómo sería la impotencia de Semyasa, el líder de los ángeles caídos, el cual trató de ayudar a la humanidad de muchas formas, pero al final fue utilizado como el villano, o sea, fue torturado a través de miles de años por la humanidad, haciéndolo ver como si fuera el verdadero villano. Y esto es como tratar de humanizar un poco al demonio, porque se le llaman a los ángeles caídos, también se les denomina como demonios, porque ellos fueron los que se levantaron en contra de Dios. O sea, cuando Dios manda a sus ángeles para que ayuden a la humanidad y estos comienzan a tener relaciones con los humanos y que posteriormente debido a esta relación que no debió haber acontecido, se crean los Nephilim, los gigantes. Y todo esto lo podemos asimilar gracias al libro de Enoch, el cual se basa este libro, que con mucho respeto leí este libro de Enoch, y no es una adaptación, es un tributo, es una idea que yo quise generalizar de acuerdo a estos textos
y tratar de meterme en el papel de estos personajes que vivieron ahora sí que este momento en el mundo antiguo. Y yo lo que quiero representar más que nada es esa manipulación a través de la historia, de cómo van contando las cosas hasta llegar al punto en que te crees las mentiras. Y lo vemos actualmente. Entonces, es por eso que me gustó mucho escribir este libro. Bien, ok. Entonces, tú te encuentras con, ¿cuándo conoces o cuándo descubres este Evangelio apócrifo de Enoch? ¿Cuándo tienes ese primer contacto con él? ¿Lo buscas para la historia o ya tenías conocimiento de él desde antes? Empecé a leer el libro de Enoch, yo creo que fue como en la preparatoria, porque me llamaba mucho la atención la historia de la Biblia y se mencionaba muy poco acerca de Enoch, que era el bisabuelo de Noé. Y prácticamente el libro de Enoch no es canónico o no pertenece a la Biblia judeocristiana porque simplemente no lo aceptaron, no aceptaron esta historia que él había recolectado, que el mismo Enoch había escrito. Y es muy interesante porque justamente estos textos apócrifos se encontraron en el Mar Muerto durante el siglo XIX y fueron, ahora sí que fueron evaluados y fueron estudiados y fueron presentados ante la Iglesia Católica Cristiana del Vaticano y ellos decidieron que no eran reales. Y yo creo que lo decidieron de esa forma porque el contenido de este libro ponía en duda la divinidad de Dios. Y ahí es donde yo empiezo a indagar un poquito más acerca de esta historia y me doy cuenta que todo está tan bien escrito y tan bien explicado de cómo muy probablemente los ángeles caídos hayan sido en realidad seres de otro mundo, de otro plano existencial o inclusive de otro planeta. Y aquí es donde la gente pues entra en conflicto con la ideología de tratar de entender de que tal vez en el pasado eh, los dioses que nosotros alabábamos en realidad eran seres de otros mundos, que nosotros interpretábamos como si fueran milagros, la tecnología avanzada que ellos poseían. Y algo muy interesante acerca de los ángeles caídos es que cada uno de ellos, porque eran alrededor de 200 ángeles caídos, y cada uno de ellos poseía características de conocimiento que querían impartir a la humanidad. Y era muy interesante, o sea, literalmente habían ángeles caídos que te explicaban matemáticas, que te explicaban el arte de la guerra, inclusive te explicaban astronomía, matemáticas, trataban de ayudar a la humanidad de distintas formas. Entonces, esto fue lo que me hizo a mí creer que tal vez no eran ángeles caídos, o de esa manera se les llamaba, pero en realidad eran seres de otro mundo que habían llegado aquí para la cosecha de nosotros. Nosotros somos una cosecha tal vez de un ser que nos mandó a este mundo. Y también me baso mucho en la idea de la Biblia que explica de que como es arriba, es abajo y que tal vez nosotros vivimos dentro de un ser cósmico, porque si te das cuenta, la rotación y traslación de los planetas alrededor del Sol se puede identificar mucho como el comportamiento del átomo y la molécula, los electrones y los neutrones. Y existen muchas referencias también de cómo los planetas son impactados por asteroides y estos asteroides traen vida del espacio exterior para sembrar y así generar la vida en este planeta, lo cual me hace pensar al igual a la imagen que podemos representar de un óvulo y espermatozoides a un nivel nano también. Entonces, todo está conectado en esta idea que quiero presentar. O sea, Ya. la idea de mi amigo el demonio es presentar la historia de cómo tal vez todo esto se originó, de cómo es posible que existamos en este momento, en este mundo. Bien. Bueno, la verdad es una visión bien, es diferente, ¿no? Es especial sobre el tratamiento de la creación y sobre el desarrollo del mundo y sobre el desarrollo, yo diría más bien antropológico de la sociedad, ¿no? Porque
al traer un elemento que influencia la evolución del hombre, como podrían ser estos ángeles caídos, pues inmediatamente estás hablando ya de conceptos antropológicos que nos llevan a desarrollarnos como somos y a desarrollar los talentos o los intelectos que tenemos. Así que desde allí es muy interesante. ¿Tú te basas en estos evangelios de qué manera? ¿Cuál es el método que usas para representar la historia según lo que investigaste con los evangelios apócrifos de Enoch? Sí, lo primero que hice fue leer a fondo de lo que explicaba y en cierta parte de estos textos apócrifos explicaba que Enoch había sido elegido para viajar con Dios, para viajar con los ángeles caídos y entender todo, tratar de entender todo de cómo funciona el mundo, el universo y pasar esta información a los seres humanos. Ujú. Y en ese dato, en esa idea de cómo literalmente él escribe que fue llevado a los cielos en una bola de fuego, en un carruaje de fuego, te hacía pensar que tal vez él había sido llevado a una nave que estaba afuera de nuestro planeta. Y se escucha muy, yo sé que la gente va a decir, no, es que está hablando de extraterrestres y está hablando de demonios, no tiene sentido. Y yo creo que al contrario, tiene todo el sentido del mundo. Nosotros tenemos una percepción de las cosas y según Albert Einstein explicaba que el universo se acopla al conocimiento de cada persona. Entonces, si una persona en el pasado decía que estos seres eran ángeles, cuando en realidad pues podrían haber sido visitantes de otros mundos, es lo que me hace creer que todo esto que se explica en el libro de Enoch era la base fundamental para explicar de dónde venimos los seres humanos. Y existen un sinnúmero de teorías de que tal vez nosotros no pertenecemos a este mundo, que nos van cosechando en distintas partes de nuestro sistema solar o de nuestras distintas galaxias en las que estamos. Entonces, debido a eso, también empecé a identificar un poco a los ángeles caídos. Por ejemplo, Senyasa es el líder de los vigilantes y él fue el que, según se explica, que alentó a sus hermanos a tener relaciones con las mujeres y empezar a engendrar a los Nephilim. Entonces, esto viene mucho de la mano en la que si tú le das un poquito de poder a la gente, los vas a conocer. Y a veces la gente se corrompe debido al poder y ellos empiezan a creerse dioses debido a su inteligencia o debido a sus capacidades diferentes o debido a su fama actualmente y se creen más que las demás personas. E increíblemente sus seguidores o los fieles de ellos empiezan a diosificarlos, empiezan a generar estas religiones en base a gente que pues ellos mismos ya se creen en otro nivel. Y lo vemos desde distintas formas, lo vemos desde los coaches, los gurús, lo vemos desde los influencers, pero en el pasado era diferente, porque en el pasado era de que una persona, imagínate que pudiera tener tecnología diferente a los demás, de que pudiera tan solo encender el fuego, la llamarada del fuego, y automáticamente dicen, oh, este es un dios, este puede crear fuego con sus manos, pero en realidad tenía un artefacto que pudieran hacer esto. Entonces, es debido a que empecé a crear una historia en base a todo esto y tratar de humanizar a los ángeles caídos y crear una pequeña travesía en sus mentes de cómo es que ellos decidieron convertirse en dioses. Ok, bien. Bueno, ¿cuál es el momento cronológico histórico en el cual sitúas la historia? Antes del diluvio, Antes del diluvio. Ok, exactamente. ya fue el humano primigenio, ya evolucionó, ya hay sociedad. Ya en ese momento es en el que tú planteas que llegan los ángeles o los ángeles ya venían desde antes. Los ángeles ya venían desde antes, Y por ahí, acompañaron al hombre en todo el proceso. Hasta que ya fue capaz ok, ajá, no quisiera decir más para no sí. espolear, para Bueno, no contar la bueno, está historia bien, y está bien. quiero dejarlo Perdón, a ellos. perdón.
Pero, Ajá. pero si vamos a meterle spoiler, pues metámosle un spoiler con otro fragmento, ¿te parece? Perfecto. Esta parte que te mandé es cómo fueron creados los ángeles caídos. Me gustaría que lo leyeras, hermano. Muy bien, aquí va. Dolor. Es mi primer recuerdo. Entrañas y músculos fibrosos adhiriéndose lentamente a mi esqueleto metálico, mientras la bomba de mi corazón artificial latía con fuerza al ser tocado por la divinidad de mis creadores. Mi cuerpo, sobre una mesa congelada que con el calor de mi ser se derretía, convirtiéndola en parte de mi piel diamantada. Era muy diferente a lo que me veo. Parecía hecho de armadura blanca, mis ojos eran tan negros y profundos como el infierno, como el infinito del espacio colapsando sobre estrellas muertas. Mi cabello era largo y tan blanco como la primera caída invernal. No estaba solo. Mis hermanos estaban siendo creados a mi lado. Mis ojos nuevos no podían distinguir la inmensidad del nacimiento de todos. El proceso era el mismo, pero cada uno de ellos contaba con diferentes características. Éramos perfectos, como nuestros padres. Al igual que todo ser vivo, fuimos creados con un propósito. Viajamos por la oscuridad infinita en nuestro navío durante mucho tiempo. Dejamos de contar los días, meses y años y solamente esperábamos paciente, mirando hacia la ausencia de la luz que atravesaba las enormes cristales. De vez en cuando nos mirábamos los unos a los otros sin palabras, sin tacto, todos enfocados en nuestra misión. Fuimos hechos para no sentir y para no razonar más allá de nuestras convicciones. Al menos, eso era lo que creíamos. En el momento menos esperado, pudimos verla por primera vez. Más de uno quedó deleitado por su belleza. Su mundo estaba vivo y nos invitaba para conocerlo. Ahí tiene usted. Ahí está. Y fíjate que me acuerdo cuando escribí esa parte y decía, o sea, es tu primer recuerdo y imagínate que tu primer recuerdo sea eso, el dolor y que sea una misión y que sea algo que ya fuiste creado con el propósito, o sea, desde que tú naces ya saber cuál es tu propósito. Y eso es algo que actualmente, pues obviamente no tenemos esa convicción, esa idea de qué es lo que queremos. Hay gente que a sus 30 a sus 40 años decide empezar a hacer lo que él quiere y nacer de esta forma, nacer ya con un propósito, es algo, es algo triste, porque no te dan elección. Y yo creo que es lo mismo con las religiones actualmente. Tú naces y ya te dijeron que debes de creer en este Dios, y ya te dijeron que debes de ir a misa todos los domingos, o tú naces y ya te dijeron que debes de pensar de esta manera, y esto es así porque así lo escribieron hace miles de años, y no te dejan la duda, no, no te dejan pensar más allá y tratar de entender el porqué de las cosas. Y eso es lo que yo más o menos quería interpretar ahí en este ángel caído en Semyasa, de cómo él ya había sido creado con esta ideología, de que él tenía un propósito. Ok. Y es algo muy interesante de explorar porque también ahí la psicología está fuerte, güey. Claro, claro, por supuesto, pues venían con, como todos, ¿no? Yo creo que de todas maneras todos, no es que se nos implante un propósito tal vez, sino tenemos la posibilidad de elegir ese propósito, ¿no? Bueno, pero eso ya es entrar en otro terreno filosófico y la verdad está muy bueno esto de meternos en las entrañas de mi amigo el demonio. Bien, entonces tenemos a estas criaturas que llegan recientemente a la Tierra, pero ellos son conscientes entonces, o ¿cómo ves tú? Más bien la pregunta sería esta. ¿Qué es el mal y qué es el bien para Legati? Eh, para mí, el mal y el bien no puede ser establecido porque depende de la ideología de la generación en que te estés desarrollando. Ah, o sea, obviamente matar está mal, pero ¿qué tal si te dicen que mates a la persona que mató a tu hija o a tu hijo? Ajá. Obviamente, insultar está mal. O sea, uno debe de poner esa línea y tomar la decisión.
No importa dónde nazcas o cómo te desarrolles, al final de cuentas uno tiene la decisión para poder tomar las mejores decisiones. Y eso lo dijo Mewtwo en Pokémon, güey. O sea, es una de las mejores frases de la historia del Sabiduría anime. popular. Ajá. O sea, es muy difícil tratar de comprender qué es lo bueno y qué es lo malo porque es la perspectiva de cada persona. O sea, por ejemplo, vemos una economía fuerte, hace 20 30 años teníamos una economía muy fuerte en lo que era Estados Unidos, pero esa economía fue gracias a los esclavos y fue gracias a las injusticias humanas de la naturaleza. Y entonces de la naturaleza del ser humano, que explicaba Maquiavelo de que el ser humano es malo por naturaleza, pero si se le corrige es bueno. John Locke decía que somos como una hoja en blanco de papel y la tinta de la vida nos va a rellenar. Y Rousseau decía que éramos buenos, pero la sociedad nos corrompe. Sí. Entonces, cuando me preguntas qué es bueno y qué es malo, es de acuerdo a la generación y a la perspectiva de las cosas del momento. Pero al final de cuentas, uno siempre debe de tomar la decisión para hacer las cosas correctas. Ok. Ajá. Qué opinas de esta afirmación? El mal es la ausencia de todo bien. Pues es que eso sería la indiferencia. Y Ujú. la indiferencia es parte de algo negativo. Eh, es algo como tampoco podemos aplaudirle a una persona que pase enfrente de un banco y decidió no asaltarlo. Sí, no, la sociedad, de hecho, yo creo que la Ajá. sociedad está ahí, pues está mal creada, ¿no? Porque ¿en qué clase de sociedad vivimos en donde premiamos la honradez? Si la honradez no debería ser premiada, debería ser algo cotidiano, ¿no? Se supone. Bueno, en fin, pero esto del bien y del mal, tú hablas de hacer lo correcto. ¿Cómo crees que los seres humanos sabemos qué es lo correcto? Hay algo que tenemos en nuestro cuerpo que se llama alma, ¿verdad? Es algo que todavía no se puede identificar científicamente. Cuando uno muere pierde 21 gramos, eso es cierto, y la gente dice que eso es el peso del alma. Y explicaba en un libro que se llama el Avatar, Los Pasos del Avatar, de que tu alma va trascendiendo de vez en cuando. Cuando tú mueres te vas a otro cuerpo, es parte de la reencarnación. Y decían que cuando tú reencarnas, tienes este karma de que hiciste algo bueno o algo malo en tu vida. Entonces, nosotros, si lo quieres ver desde un punto de vista científico y filosófico también, somos el resultado de evolución cósmica, de polvos cósmicos, somos evolución cósmica desde el Big Bang. Y cuando tú me preguntas cómo sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, es porque tenemos esta memoria colectiva del pasado que nos puede ayudar a identificar qué es lo bueno y qué es lo malo. La memoria genética, eso nos puede ayudar a entender que estamos haciendo algo bueno y algo malo. O sea, el sufrimiento a otras personas es algo malo. Eh, Algo muy curioso es que a veces queremos decir que el fin justifica los medios. Y cuando nosotros decimos eso, es cuando perdemos la humanidad y perdemos lo que es bueno y lo que es malo. Y hubieron muchos experimentos en los años 60 con gente afroamericana para poder crear los medicamentos necesarios para salvar vidas. Y la gente casi no habla de ello. Y eso fue pésimo. Pero después pueden decir que gracias a ello, ahora ya tenemos medicamentos que curan muchas enfermedades como la penicilina y los antibióticos. No, además hay muchos adelantos científicos que fueron desarrollados en los campos de concentración, por ejemplo, y nadie habla de eso, ¿no? También, eso también, Exactamente. también es, pero sí es interesante lo que planteas porque de todas maneras nosotros tenemos algo adentro, los seres humanos. Puede que usted, amigo youtubiente o amigo tiktokiente que nos esté escuchando,
de pronto sea una persona, no sé, que se considere atea, agnóstica, no sé, teísta, budista, cristiano, judío, mampayé, santero, yo no sé, lo que usted quiera hacer. Eh, pero de todas maneras, parece innegable el hecho de que los seres humanos tenemos adentro algo que nos hace saber qué está bien y qué está mal. Es decir, no somos ignorantes de eso, ¿no? No somos ignorantes de eso. En ese orden de ideas, ¿cómo representas esta no ignorancia en tu libro? Am, lo que pasa es que uno siempre tiene la decisión, uno tiene la decisión de creer o no creer las cosas. Y bueno, al final de cuentas, cuando tú hablas de ciencia, cuando hablas de numérica, de resultados que fueron gracias a experimentos, pues eso es lo bonito de la ciencia, que no es de creer o no creer, es simplemente está, porque está comprobado científicamente. Y yo creo que es lo mismo con la ignorancia. Cuando tú tienes la verdad enfrente de ti, enfrente de tu rostro, y empiezas a entender las cosas de que tal vez esto no fue como siempre me lo han contado, es cuando tú debes de tomar la decisión de entenderlo o no entenderlo, porque se puede decir de esa manera. Actualmente hay gente que dice que la Tierra es plana y se ha comprobado científicamente por muchos métodos de que la Tierra pues no es plana, de hecho es geoide, es un geoide achatado de los polos. Y pues ya está comprobado. Y entonces la ignorancia, al final de cuentas, es una elección. Es como el otro día les preguntaba a mis alumnos, ¿qué es lo que prefieren? ¿Una cruda y fría verdad o una hermosa y detallada mentira? Y pues muchos me decían que la verdad, y la verdad, y la verdad, la verdad, pero es que siendo honestos, nunca estamos listos para la verdad. Entonces, en este libro lo que trato de ejemplificar con la ciencia ficción, con la historia de Semyasa, de cómo nos narra el origen de la humanidad, de cómo fuimos creados nosotros, de cómo fue el concepto de este mundo en el que vivimos, ahí es donde tú debes de decidir si esto es solamente una novela más de ciencia ficción tratando de explicar cómo es que nacimos nosotros en este mundo, o cómo muy probablemente esto sea la verdad absoluta y librarnos de, de lo más sencillo, que es la respuesta, ¿no? A veces tú preguntas, ¿por qué el cielo es azul? Ah, porque Diosito así lo pintó. Y no, es debido a los vientos y a la atmósfera y a distintos tipos de capas que tenemos en el planeta. Pero después puedo decir, es que Diosito así hizo la atmósfera. Ok, entonces la respuesta fácil, la respuesta a todo es Dios. Y en ese momento era perfecto, porque es una muy buena respuesta. No batallas, simplemente lo aceptas y ya. Y eres más feliz, porque entre más intentas entender las cosas, entre más buscas la verdad, más te sientes ignorante. Entonces es una con otra. ¿No crees tú que de pronto el hecho de que podamos entender el mundo a través de la ciencia nos acerca más a entender la creación de Dios? Porque Sí, no tiene por qué totalmente. ser separado, ¿no? No. Sí, claro, por supuesto. O sea, a lo que voy con esta respuesta es de que la respuesta de Dios es fácil, porque no te complicas tratando de explicar tal cual cómo funcionan las cosas. Pero no estoy yo en la idea de que debe de estar peleado. Este problema de ideologías, de que uno dice, no, es que Dios no es real, o Dios sí es real, tú eres el que estás mal y vas a arder en el infierno, y cosas así, es lo que divide a nuestra sociedad. Y el mayor y principal problema es de que nosotros no vivimos en un país, vivimos en un planeta. Y debemos de empezar a eliminar estas divisiones que hemos creado con ideologías y dogmas y tratar de entender que nosotros estamos aquí ahora, en este momento, tratando de sobrellevar nuestras vidas y tratar de estar juntos. Entonces, la ciencia antes era conocido como magia. Antes a los científicos que trataban de encontrar medicinas con las hierbas, les decían brujos, hechiceros. Ajá. Entonces, no está peleado, es simplemente tecnología o ciencia que no entendemos y se puede explicar. Se puede explicar, los viajes astrales se pueden explicar tal vez de una forma científica. Ajá. O sea, los sueños, no, cuando se te sube el muerto, también lo explicábamos de una forma científica. O sea, existen estos patrones entre la ciencia y el esoterismo o la metafísica, que sí va a llegar el momento en que nosotros vayamos a entender completamente cómo funciona todo,
y vamos a decir, ah, ahí está, no era magia, era esto que pasaba, pero se le conocía como magia. Pero era más fácil llamarlo magia, o era más fácil decir que esto fue un milagro de Dios, o era más fácil decir que las pirámides se hicieron los extraterrestres, cuando en realidad pues ya platicamos que probablemente existió un mecanismo con un objeto de alta tecnología para poder levantar grandes bloques de rocas. Ajá. O sea, no está peleado, es simplemente que poco a poco vamos a ir entendiendo que todo esto que estamos colectando de nuestra idea es precisamente una sola cosa y es el avance que hemos creado a través de los años. Bueno, muy bien, muy bien. Bien, volvamos entonces a las páginas del libro. Eh, ¿Cuándo dices tú o cómo descubres tú que esta historia está cogiendo cuerpo? ¿Que tú tenías un plan para escribirla o dejaste que fuera pura inspiración? Fue todo un proceso porque al principio simplemente yo hice un cuento corto, que es como empieza el libro, de hecho, así es como empieza. Solamente yo tenía la idea de hacer un cuento corto como de 10 páginas, o sea, una pequeña historia acerca de una niña que se hacía amiga del demonio, pero fue como poco a poco fui escribiendo y dije, no, es que esto da para más, esto da para más, esto da para más. Y llegó el punto en que dije, no, es que esto puede inclusive explicar el origen de todo. Pero todo comenzó con una pequeña historia de una niña que se encontraba con un demonio y platicaban, y después tomó la forma de algo espectacular, de algo grandioso, que dije, esto puede ser la explicación de por qué estamos en este mundo, de cómo es posible que nosotros fuimos creados en este planeta. Porque pues imagínate un ser tan milenario como lo es un ángel caído, te puede explicar cómo fue que funcionó todo. Claro, pues según tu historia es un testigo de primera mano, ¿no? Obviamente. Ajá. Algo interesante es de que explicaba también que nosotros hablamos de los ángeles como si fueran unas personas humanoides, ¿no? Con alas y que vuelan por los cielos, cuando existen distintos tipos de ángeles. Hay una gran variedad y uno de mis favoritos son los serafines, los cuales tienen miles y miles de ojos y tienen como que ruedas que están girando a su alrededor y tienen varias alas también, y estos son representados como criaturas cósmicas. Y entonces ahí fue donde dije, no, es que esto da para más, esto no es nada más hablar de ángeles como los que habla la cultura actual, porque dices ángel y te imaginas como un ser así bonito y con alas, cuando en realidad a lo que yo me hice la idea es de que tal vez no eran alas, tal vez era una armadura especializada para poder romper la gravedad de nuestro planeta y alzarse por los cielos y volar. O sea, que eran armaduras lo que utilizaban. Mm. Armaduras de guerreros. Ajá. Y eso es lo que más me gustó de esta historia, en la que explicaba cómo todos los milagros que hemos hablado de la Biblia, en realidad tenían una explicación detrás de todo, tenían una explicación de que poseían tecnología avanzada. Ya, muy bien, muy bien. Bueno, ¿cuál es el momento que más disfrutaste escribiendo? El Jardín del Edén. Hay un capítulo que se llama El Jardín del Edén y traté de teorizar cómo fue la creación del jardín, de este lugar, pues ahora sí que bíblico, que explica Adán y Eva, y también explica un poco de Lilith. Eh, Creo una narrativa explicando el propósito de este lugar y explicando el por qué sucedió todo de lo de la expulsión del Edén. Hay una parte muy buena ahí que no quiero spoilear, pero sí te explica de una forma más realista este proceso del jardín del Edén. Y te lo dejo de tal forma para que tú digas, ah, tiene sentido, o sea, tiene más sentido de que la serpiente y la manzanita, o sea, no, tiene una explicación la cual me basé ahora sí que en textos bíblicos para poder tratar de interpretarlo desde una forma, desde afuera, vaya, porque estoy desde afuera obviamente, y tratar de concentrarlo para que sea más creíble. Bien, bueno, muy bien. ¿Y algún momento de tensión mientras escribías donde hubieras pensado en dejar la historia de lado?
No sabía cómo terminarlo, la verdad. Habían formas, había un momento en el que dije, ya terminé. Dos, tres veces dije que ya lo había terminado, pero no me gustaba. No me gustaba, no me gustaba, no me gustaba. Y llegó el momento en que dije, no, es que no me va a alcanzar con un libro. Y fue por eso que tomé la decisión de llevarlo a una trilogía, porque lo merece. O sea, tiene una historia la cual se puede abordar desde distintos puntos de vista y se puede llegar a la explicación de la batalla entre los ángeles caídos, porque al final de cuentas se hicieron varios bandos. Cuando los ángeles caídos se dan a la idea de que pueden ser dioses, cada uno quiere llevar a cabo su sociedad, y es en donde empiezan las luchas de poder y de ego y narcisismo por cada uno de ellos, porque fueron corrompidos por el poder. Y ahí es donde, ya, no quiero spoiler más. Bueno, muy bien. Bueno, Juan, ya llegando casi al final, ¿tú crees, tenemos la historia del libro, ¿verdad? Pero ¿tú crees que en este mundo en el que vivimos existe ese paralelo espiritual en donde están los ángeles y los demonios? Yo creo que lo más interesante de todo esto es tratar de entender que existe un mundo más allá del nuestro. Existe una dimensión que nosotros no podemos interpretar debido a que estamos atrapados en este cuerpo de carne y huesos. Y que nosotros tal vez logremos trascender a esa dimensión en la cual rebase las leyes de la física, el tiempo y todo lo que nosotros tratamos de comprender del universo y podamos llegar a alcanzar ese nivel de, de conciencia. Y es cuando podamos tal vez conocer a estos seres, porque sé que existe una dimensión que va más allá de nuestra comprensión. Y se ha hablado de esta dimensión en distintos libros y textos del mundo antiguo, desde la Cábala, en el judaísmo, en la metafísica también, en la alquimia. Se habla de esta dimensión que existe y que nosotros algún día vamos a poder llegar a ella si desarrollamos nuestra conciencia a un nivel exponencial gracias a la glándula pineal, o morimos, porque al morir es cuando nosotros nos quitamos de esta sociedad, del mundo en el que vivimos. Bien, bueno, pues yo creo que también es como la hora de dar un consejo, ¿no? De quizás como escritor, quizás también como ser humano. Pues primero como escritor, sí, primero como escritor, ¿no? Eh, ya ese segundo libro, aparte de preguntarte ahora también qué viene después, ¿cómo le podrías decir a una persona que está comenzando todo este proceso que sí se puede y que no solamente uno, sino que puede ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro? ¿Qué crees que le puedas aconsejar a esos nuevos escritores? Es lo que les dije a mis alumnos el otro día. No es la motivación, inclusive puedo decir que es la disciplina, pero yo creo que lo más importante, si tú quieres lograr algo en esta vida, es el hambre. Si tú tienes el hambre suficiente para estar tan loco de creer que lo que estás haciendo va a ser un éxito, esa es la fórmula, ese es el ingrediente que necesitas para alcanzar cualquier objetivo. Debes de estar sumamente loco y tener mucha hambre de esto. Y si quieres ser escritor, tienes que escribir. Si quieres ser pintor, tienes que pintar. Si quieres cantar, debes de cantar. No es nada más soñar, porque si te la pasas soñando, te vas a quedar dormido. Y ese es el famoso sueño dopado. El sueño dopado te explica que existe mucha gente que se la pasa soñando de que va a ser famoso, de que va a lograr algo importante con su vida, pero no hacen nada en absoluto. Solamente están pensando y pensando en ello. Tienes que romperte la espalda para poder hacerlo y volverte loco a veces y tal vez inclusive dudar porque es verdad. O sea, la gente que dice, no, yo nunca dudé de que iba a lograrlo. No, siempre va a existir esa duda porque somos humanos y los humanos tenemos miedo. Y el miedo es muy bueno porque sabes que debes de enfrentarlo, es parte de la vida, güey. Entonces, si quieres lograr cualquier cosa en tu vida, debes de dejarte de chingaderas y empezar a hacer lo que quieres hacer y dejar de soñar.
y empezar a hacer lo que quieres hacer. Así de fácil. Hola, ¿estás, Pacho? Aquí estoy, es que quedé ¿Estás absorto llorando? en... Que no, no llores, compadre. No, Vete, vete. quedé absorto en lo que decías, me quedé pensando en eso. Pues Juan, la verdad es una revelación, ¿no? Este texto. Yo creo que es, aparte de divertido, es también un viaje al interior para conocer esas verdades, ¿no? Para saber desde una alternativa cómo pudieron haber sido las cosas. Pero es una historia emocionante que no te deja descansar ni en un momento. La recomendación es adquirirlo. No sé si quiera regalárselo a su madre, pero es un buen regalo para el Día de la Madre. Para crear conversación en la cena, etcétera, etcétera, etcétera. Juan, por último, ¿cómo hacemos para que esto no se lo lleve el demonio? Hablo del ¿Qué mundo, de la cosa? sociedad. No, pues simplemente tener fe. Ahora sí que tener fe en lo que haces y dejar de preocuparte tanto por ti, también ver a los demás, voltear a tu lado y saber que no eres el único en este mundo. Nacemos creyendo que somos los protagonistas de esta película llamada vida, pero conforme pasa el tiempo te das cuenta que no eres el centro del universo y que la mejor forma de dejar un buen legado a este mundo es tratando de ayudar a las demás personas de una manera u otra. Muy bien, pues bueno, con esas premisas llegamos al final ya pues de este especial de lanzamiento. No sé si quieras decir algo más, quieras recomendar, aparte de que ya lo pueden adquirir en Amazon, ¿no? Tienen que, ahí vamos a dejar el link aquí en la descripción, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si quieras decirles algo más a todos los youtubientes y tiktokientes. Fíjate que quiero decir algo, pero siento que me voy a romper, güey. Dale. Pero lo voy a decir porque es necesario. No te lo pregunté yo, no te lo Ajá. pregunté yo para no romperte, porque estaba esperando que saliera de ti y ahí está. Es que ya soy Sí, un sí. lobo viejo en este negocio. Dale nomás. Sí, hace aproximadamente 2, 3 semanas mi abuelita falleció Sí, y ella fue la que me inculcó a cuestionarme todo, a leer. Mi abuelita Rosario, ella fue la que me enseñó el hábito de la lectura y de tratar de adquirir conocimiento. Entonces, este libro está dedicado para mi abuelita, que me enseñó a no rendirme y a luchar, porque si quieres algo tienes que luchar y tienes que ir por ello. Entonces, este libro que trato de motivar y hablar acerca de la verdad es dedicado para mi abuelita. textualmente dice así. Este libro va dedicado para mi abuelita Rosario. Ella me abrió los ojos a las virtudes del conocimiento. Siempre la llevaré en mi corazón en cada libro que escriba. Paz en su tumba. Vivirá siempre en mi corazón. Ahí está mi hermano. Hace gracias. Bueno, pues qué mejor cierre que este. Debe estar muy contenta tu abuelita de fiesta con su amigo el demonio. También por allá en los albores de la aventura espiritual. Orgullosísima de ese nieto. Segundo libro, no todo el mundo puede decir que ha escrito ya 2 libros a la corta edad de 20 años. Porque aquí donde lo ven no tiene más de 20 años este pelón Legati ahí. No mentiras. ¿Cuántas primaveras es que son ya, queridísimo? Ya 31, 31. Bueno, no, 31. pero no todo el mundo a sus 31 puede decir que ha escrito 2 libros. Está publicado, está listo. Este está súper interesante. Y lo que viene, tiene que estar preparado. Vuelvo a ser fan de mi querido Legati porque lo que viene es muy interesante. Juan, ha sido como siempre un honor y un placer para nosotros en la editorial y para Madcast, por supuesto, tenerte aquí en este lanzamiento. Gracias por regalarnos ese talento tuyo.
La verdad, este está brutal. Cada página, cada palabra, cada capítulo es un sablazo al alma, ¿no? Y te va metiendo más en la historia. Es absolutamente delirante. Así que ampliamente recomendado. ¿Algo más antes de cerrar, queridísimo Legati? Agradecerles a todos los que se conectaron al en vivo. Aquí hay mucha gente, a mi tía Maribel, a Eduardo, a mi esposa, obviamente, que siempre me apoya, a Brian Pacheco, uno de mis mejores amigos, Eso, que me con acompañó todos esos mensajes, a ver, dímelos. sí, sí, a Brian Pacheco. Dice, mándame saludos, cámara. Me debe una torta de la barda, de hecho, ahí de Juanchos, pero sí, un saludito a Brian Pacheco. Bueno, muy Ah, bien. ¿Quién más está por ahí? pues ahí están, son ellos los que están aquí en Facebook, que se conectaron. Se agradece mucho el apoyo. A Jessica, también a Jessica. Un saludito a Jessica, gracias por el apoyo. Y pues aquí estamos. Ahora sí que esto, esto es para ustedes. Es gracias a toda la gente que me ha apoyado, que estuvo igual loca que yo por, por creer en que puedo hacer esto. Entonces, contento, hermano, vamos por unos 10 libros más, vamos por 100 libros, vamos por 1000 libros, Los que estamos sean. sacando un universo, todos los libros que estoy sacando están en el mismo universo, entonces vamos a llevarlo lejos. Ya se viene la serie animada, como estamos hablando poco a poco, sin spoilear, ¿verdad? Con Sueños de una Bestia, y pues ahorita vamos con mi amigo el demonio a ver qué tal. Vamos a darle, a reventar todo. Vamos a reventar todo. Bueno, pues queridísimo Legati, ha sido un verdadero placer. De verdad que sí, a todos los youtubientes y a todos los tiktokientes, muchísimas gracias por estar aquí. Los dejamos con las páginas de mi amigo el demonio, los dejamos con lo mejor del universo de Madcast. Y recuerde que el próximo viernes vamos a estar aquí con Legati para que compartamos otro solo para ignorantes. Muchísimas gracias, que tengan una linda noche. Bye bye.